Entonces, ayer dimos el objetivo de la clase, en el cual era conocer y analizar el crecimiento y decrecimiento de una función. ¿Ya? Aquí estamos hablando de la función cuadrática, por si acaso. Y también determinar los puntos mínimos y máximos de una función cuadrática. ¿Ya? Eso nos queda por ver a nosotros, ¿ya? Los puntos mínimos y máximos de una función cuadrática. Entonces ahora voy a hacer un repaso de lo que se vio ayer, ¿ya? Para ir retomando. Ya, entonces, hablábamos de los conjuntos numéricos, en el cual el primer conjunto es los números naturales, después vienen los enteros, los racionales, también había un conjunto aparte, que era el conjunto de los números irracionales, y el conjunto más grande que abarca estos dos, que sería el conjunto de los números reales, ¿ya? También graficamos esta función, ya siguiendo los 4 pasos ya mencionados, en el cual el primero había que ver la concavidad, si esta parábola va hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Esa información me la entregaba el coeficiente A. El segundo paso era ver la intersección que tiene la parábola con el eje Y, ¿ya? Esa información me la entregaba el coeficiente C, ¿ya? El tercer paso era saber los puntos de intersección que tiene la parábola con el eje X, ¿ya? Y aquí había que ocupar esta fórmula, la fórmula que ocupábamos en la ecuación cuadrática, ¿ya? Esta fórmula me va a dar dos soluciones. Pueden ser distintas, pueden ser iguales o pueden ser soluciones complejas, ¿ya? Y el cuarto paso era esta tabla, rellenar esta tabla de valores, en el cual uno tiene que elegir los valores del X, ¿ya? Yo les dije que como recomendación, ocupar valores pequeños para que el gráfico no se dispare, ¿ya? No le quede un gráfico muy amplio, ¿ya? ¿Ya? Entonces, hablamos sobre el dominio y el recorrido de una función, en el cual el dominio son todos los valores que toma la variable independiente, ¿ya? Y cuando hablamos de variable independiente, hablamos de la X, ¿ya? La X. ¿Ya? Entonces, el dominio, cuando hablemos de una función cuadrática, siempre va a ser los números reales, ¿ya? Los números reales, ¿ya? Porque una función cuadrática abarca todos los números correspondientes al eje X. Recuerden que el eje X es el eje horizontal y el eje Y es el eje vertical, ¿ya? En cambio, el recorrido son los valores que toma la variable dependiente Y, ¿ya? Y aquí puede variar los valores, ¿ya? Entonces va a depender mucho de la ubicación de la parábola, ¿ya? Entonces, acá el valor o el último valor que toma el eje Y, habíamos dicho que era el 2. Y como la parábola va hacia abajo, va tomando números negativos del eje Y. ¿Hacia dónde? Hacia el infinito. ¿Pero cuál infinito? Infinito negativo. ¿Y por qué infinito negativo? Porque la parábola está orientada hacia abajo, ¿ya? En cambio, cuando la parábola está orientada hacia arriba, el recorrido va a cambiar, ¿ya? Ejemplo, aquí el dominio de la función, habíamos dicho que siempre van a ser los reales, ya eso ya estaba listo. Y el recorrido es el que va cambiando de acuerdo al gráfico. Entonces, aquí uno tiene que fijarse bien en el último punto que toma la parábola, en este caso, en el eje Y, ya, por si acaso, porque el recorrido son los valores que toma la variable dependiente, ¿ya?
Entonces, aquí el último punto que toma la parábola es el menos 9. Entonces, aquí abro un corchete, ¿ya? Porque así se escriben los intervalos. Menos 9, coloco una coma. Como la parábola va hacia arriba, va a tomar el menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Va a tomar el 0, después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y así sucesivamente hacia el infinito positivo. ¿Ya? Entonces, ayer habíamos dicho que cuando la parábola era hacia abajo, ¿ya? El recorrido va a aparecer un infinito negativo cuando la parábola va hacia abajo. Y cuando la parábola tiene una orientación hacia arriba, va a aparecer este infinito positivo. Profe, una consulta. Dígame. ¿Cuándo yo sé que la parábola va a ser hacia abajo o hacia arriba? Entonces, para saber la orientación de la parábola, esa información me la entrega el coeficiente A. Ahora, ¿cuál es el coeficiente A? El coeficiente A es el número o valor, como ustedes quieran decirlo, que acompaña al x cuadrado. ¿Ya? Es ese valor. ¿Ya? Van a haber ocasiones que no haya ningún valor acá. ¿Ya? Un valor visible, obvio. ¿Ya? Pero cuando no hay ningún valor, ¿ya? Se asume que aquí hay un 1, ¿ya? Un 1 positivo. ¿Ya? Entonces, el signo del A, el signo del coeficiente A, me va a indicar si la parábola va hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? O sea, la concavidad. ¿Qué más se vio ayer? Este ejemplo quedó inconcluso porque si nos fijamos en el último punto que tomaba esta parábola, que es ese, yo no sé en qué punto choca en el eje Y, ¿ya? Porque entre dos números hay infinitos decimales y yo no sé en cuál choca ahí, ¿ya? ¿Cuál es esa coordenada? ¿Ya? Ahora, esa información me la entregaba el eje de simetría y el vértice, ¿ya? ¿Y qué era el eje de simetría? El eje de simetría es una recta paralela al eje Y, ¿ya? Que divide la parábola en dos partes iguales, ¿ya? La fórmula del eje de simetría es bien sencilla, menos b dividido en 2 por a, ¿ya? Esa es la pequeña fórmula que nos sirve para calcular el eje de simetría, ¿ya? Entonces ahí ya habíamos calculado el eje de simetría, ¿ya? En esas dos. Y lo que nos faltaba era el vértice, ¿ya? Que el vértice ya es una fórmula mucho más extensa, ¿ya? En el cual el vértice va a ser el punto X, Y, que es la intersección entre la parábola y el eje de simetría. O sea, va a ser ese punto final que nosotros necesitamos para saber el recorrido. ¿Ya? Ese punto final. Bien, entonces nosotros habíamos hecho un ejemplo aplicando esta fórmula del vértice. Este ya lo habíamos hecho, ¿sí? Lo que nos daba del resultado menos 2, menos 1, ¿ya? Porque vi el video. Entonces ahora vamos a aplicar la fórmula del vértice en este segundo ejemplo, ¿ya? Entonces aquí habíamos quedado ayer. ¿Ya? Entonces recordar que para aplicar esta fórmula, nosotros sí o sí necesitamos el valor del A, el valor del B y el valor del C. ¿Ya? Sí o sí necesitamos saber los valores de los coeficientes. Entonces, recordar, el A es el número que acompaña al X cuadrado. Si se fijan aquí no hay ningún número, hay un puro signo.
Cuando sucede eso, se asume que hay un 1, ¿ya? Y ahí yo le coloco el signo menos. El b es el número que acompaña al x. En este caso sería el 4 positivo. Y fíjense bien, el c es el número que queda libre. Es el número que no lleva letra, que no lleva nada, ¿ya? Y en este caso, ¿cuánto sería el coeficiente c? ¿Cuánto sería el coeficiente c? ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien que esté conectado? ¿Cero, profesor? El c, como no está, ¿ya? Es un 0. Porque no hay, ¿ya? No hay ningún número. Entonces ya sería 0. Ya con estos tres valores, yo puedo aplicar la fórmula. Entonces sería x, y igual a paréntesis, porque es una coordenada, menos b dividido en 2 por a, paréntesis, y acá me va a quedar menos, paréntesis, b al cuadrado, menos 4 por a por c. Todo esto va a estar dividido en 4 por a. Entonces, mucho cuidado, especialmente aquí, en la parte del i, ¿ya? En la coordenada i. Porque primero se resuelve el paréntesis, ¿ya? Y al resultado que nos dé de ese paréntesis, nosotros lo multiplicamos con ese menos de afuera, ¿ya? Pero primero se resuelve el paréntesis. Entonces, como ya tenemos la fórmula, el segundo paso que hay que hacer es reemplazar estas letras que están acá, reemplazarlas por sus respectivos valores, que ya lo identificamos. Entonces, aquí me queda menos b, pero b, ¿cuánto vale? Vale 4. Entonces yo le coloco menos 4 dividido en 2 por a. Pero ¿cuánto vale a? A vale menos 1. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo la primera parte de la coordenada del eje X, ¿ya? Reemplazada. Sigo con el eje Y. Me va a quedar menos, paréntesis, b al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, menos 4 por a, que es menos 1, y por c, que sería 0. ¿Ya? Todo esto va a estar dividido en 4 por a, o sea, en 4 por menos 1. O sea, el segundo paso es reemplazar las letras, ¿ya? Por sus respectivos valores. Ya el tercer paso sería ya la operatoria, ¿ya? Aquí hay que recordar la regla de los signos, las tablas de multiplicar, el orden de las operatorias. Recuerden que primero la potencia, multiplicación, división, suma y resta, ¿ya? Hay que seguir ese orden. Entonces, acá me va a quedar menos 4 dividido en 2 por menos 1. Si yo multiplico eso, me da menos 2. Porque más por menos me da menos. Voy con el siguiente. 4 al cuadrado significa 4 por 4, o sea, 16. ¿Ya? Recuerden que esto es una potencia, no es 4 por 2, ¿ya? Es 4 por 4. Acá, recordar algunas cositas. Todo número multiplicado por 0 me va a dar 0. Entonces, todo esto que está aquí, 4 por 1 por 0, se anula. Me va a quedar simplemente el 16. ¿Ya? En el denominador me va a quedar 4 por menos 1, menos 4. Y aquí yo cierro el paréntesis. Entonces, todo esto se redujo a una pequeña fracción. ¿Ya? Ahora, no se asusten si le da una fracción
que no da exacto, ¿ya? Porque aquí sí le puede dar decimales, ¿ya? Así que ojo con eso. Ahora, 4 dividido en 2, eso es 2, y menos dividido en menos, eso me da más, o sea, me da positivo este 2, ¿ya? Ahora, veamos acá. Menos dividido en menos, eso me da más, y 16 dividido en 4, eso es 4, ¿ya? Entonces, este es el punto o la coordenada del vértice, ¿ya? Del vértice. Entonces, gráficamente sería así, ¿ya? Aquí estaría el punto, no había dado 2,4, y aquí nos había dado el punto menos 2, menos 1, ¿ya? Recuerden que el vértice es este punto de acá, el último puntito aquí, ese de acá. Ese sería el vértice. Ahora, si ya conozco el vértice, ¿yo podría calcular el recorrido de estas dos funciones? Sí, ¿ya? Ya con el vértice yo puedo calcular el recorrido de estas funciones, ¿ya? El dominio, ese ya está establecido, lo he repetido muchas veces, que es el R. ¿Y qué es el R? El conjunto de los números reales, ¿ya? Ese ya está listo, está establecido. Y el recorrido es el que cambia de acuerdo a la función. Ejemplo, esta parábola va hacia arriba. Por lo tanto, tiene que sí o sí aparecer un infinito positivo, ¿ya? Y el numerito de aquí me lo va a indicar el vértice, ¿ya? Pero es del eje Y, ¿ya? Del eje Y. Lo voy a colocar con otro color. ¿Qué sería el menos 1? Menos 1. Recuerden que el recorrido toma los valores de la variable dependiente, es decir, los valores del I, ¿ya? Por eso tomé el menos 1 como recorrido, ¿ya? Y lo mismo va a suceder acá. El dominio, nuevamente, es los números reales, ¿ya? El dominio de la función va a ser los reales, y el recorrido es el que va a cambiar. Si se fijan, aquí la parábola va hacia abajo. Por lo tanto, aquí va a aparecer un infinito negativo. ¿Ya? Aquí un paréntesis. ¿Ya? Ahora, ¿qué numerito va acá? El resultado que me dio del vértice, pero del eje Y, o sea, el 4. Y ahí estaría el recorrido de esa función más el vértice. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Si no, para ir avanzando, por el chat, si no quieren hablar, que lo escriban. Al parecer no hay duda. Ya. Entonces vamos a seguir avanzando. Entonces aquí tenemos el ejemplo que quedó inconcluso, ¿ya? En el cual nosotros no sabíamos cuál era ese punto. Entonces no podríamos identificar el recorrido. Entonces ahora, con la herramienta que ya tenemos, sí se puede encontrar el recorrido. Entonces, el dominio de la función ya sabemos que es R. Lo pueden escribir así o simplemente pueden escribir los números reales, ¿ya? El recorrido, como yo no lo sé, porque no se ve visualmente, lo tengo que calcular dependiendo del valor del vértice, de las coordenadas del vértice. Entonces, acá sí o sí yo tengo que encontrar el vértice de esta parábola. Bien, la fórmula del vértice, la voy a escribir acá nuevamente, es x, y igual a menos b
dividido en 2 por A, coma, menos B al cuadrado, menos 4 por A por C. Todo esto tiene que estar dividido en 4 por A. Y aquí yo cierro la coordenada. Entonces, para aplicar esta fórmula, yo necesito conocer los coeficientes, ¿ya? Porque si yo no los conozco, es imposible calcular esta fórmula o aplicar esta fórmula. Entonces, el coeficiente A, B y C están acá, están aquí, y hay que descubrirlos. Entonces, el A es el número que acompaña al X cuadrado. En este caso no hay nada. Y si no hay nada, ustedes ya saben que aquí se asume que hay un 1. El B es el número que acompaña al X, que sería el menos 5. Y el C es el término que queda libre, ¿ya? Es el número que no lleva letra, en palabras sencillas, que no lleva letra, que no lleva nada. En este caso sería el 6. Ya con estos valores, yo puedo aplicar la fórmula. Y me va a quedar, acá dice menos B. Entonces aquí yo coloco el menos de la fórmula y el valor del B, que sería menos 5. ¿Ya? Por eso hay doble signo. Este menos es de la fórmula y ese menos es del valor del B. ¿Ya? Por si acaso. Por eso lo coloqué en paréntesis para diferenciarlos. ¿No? 2 por A sería 2 por 1, porque el A vale 1. Aquí hay una coma, para menos, paréntesis, B al cuadrado. ¿Ya? Como el B es negativo, yo lo voy a dejar en paréntesis. En paréntesis. Menos 4 por A y por C, que sería 6. ¿Ya? Recuerden que todo esto va a estar dividido en 4 por A. Y A tiene el valor de 1. ¿Ya? Entonces, solamente lo que hice fue reemplazar las letras por sus respectivos valores. Y ahora viene el tercer paso, que es la operatoria. ¿Ya? Aquí recordarle los signos, órdenes las operatorias, ¿ya? Las tablas de multiplicar también. Entonces aquí empiezo. Menos por menos me da más. O sea, 5 me va a quedar positivo. 2 por 1, 2. Entonces aquí ya esta parte la tengo lista. Vamos con el siguiente. Me va a quedar aquí menos, paréntesis, menos 5 al cuadrado es 25. ¿Ya? 25. Porque es menos 5 por menos 5. Y aquí mucho cuidado acá con la multiplicación de estos tres numeritos, ¿ya? Porque siempre hay errores acá. Entonces yo lo primero que hago es multiplicar los números y después les veo el signo que va a tener ese número. 4 por 1, 4, y 4 por 6, 24. ¿Ya? Y ahora les voy a ver el signo. Entonces tengo que multiplicar el signo de los tres numeritos. ¿Ya? Entonces aquí empiezo. Menos por más me va a dar menos, y menos por más me va a dar menos. Entonces, el 24 va a ser negativo. Y en el denominador, 4 por 1 es 4. ¿Bien? Sigo acá, porque no me queda espacio. X, y va a ser igual a ¿quién? Como les dije, van a haber ocasiones que las fracciones no van a ser exactas. Ya esa división no va a ser exacta. Como es el caso de acá. 5 dividido en 2 es 2.5. ¿Ya? Coma, tengo que resolver este paréntesis, el paréntesis que tengo acá. Entonces, 25 menos 24 es 1
positivo, dividido en 4. Acá voy a sacar ese paréntesis, menos por más, me va a dar menos 1 dividido en 4, y menos 1 dividido en 4 también me da decimales, ¿ya? Me da decimales. Entonces aquí voy a anotar el decimal correspondiente. Y aquí sería menos 0.25, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y aquí estaría la coordenada del vértice. ¿Ya? Esa es la coordenada que va ahí. Recuerden que ese es el valor del X, este es el valor del Y. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Yo con este valor puedo encontrar el recorrido. ¿Ya? Entonces, ¿el recorrido de dónde parte? Del punto del I, de ese punto. De ese punto. ¿Y cuál es el valor del I? Menos 0.25, infinito positivo. ¿Y por qué infinito positivo? Porque la parábola va hacia arriba. ¿Ya? Porque la parábola va hacia arriba. Por eso se coloca el infinito positivo. ¿Ya? Por favor, no olviden eso del infinito. ¿Ya? Bien, y ahí estaba el ejemplo que había quedado inconcluso porque necesitábamos la información del vértice. ¿Ya? Dudas, consultas que tengan hasta aquí. Dudas, consultas que tengan hasta acá. ¿Ya? Como les dije ayer, con el vértice pueden resolver toda la pregunta esencial. ¿Ya? Pueden resolver toda la pregunta esencial. ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? ¿No? Ya, vamos a avanzar entonces. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿es necesario graficar la función para saber el dominio y recorrido? ¿Será necesario graficar? Entonces, acá la respuesta es no. No es necesario graficar la función para yo determinar el dominio y el recorrido. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer ese ejemplo. ¿Ya? Si se fijan, no tengo la gráfica, pero no la necesito para calcular el dominio y el recorrido. Ahora, sí lo que necesito sí o sí es la concavidad de esta función. ¿Ya? Recuerden que la concavidad me la entrega el coeficiente A. Si el A es mayor que 0, o sea, si es positivo, la parábola va hacia arriba. ¿Ya? Va a tener esa vuelta, como una U. Si el A es menor que 0, o sea, es un número negativo, la parábola va a estar orientada hacia abajo. Entonces, si va hacia arriba, infinito positivo. Si va hacia abajo, infinito negativo. ¿Ya? Ahí se lo voy a colocar para que no lo olviden. Bien, con el corchete aquí abierto. Ahí. ¿Ya? Entonces, el dominio, ya lo conocemos, aquí no lo pueden dudar, los reales. Y el recorrido, no me lo sé, pero ya lo voy a averiguar. ¿Y con qué? Con el vértice. Entonces aquí nuevamente aplicar la fórmula del vértice. Menos b dividido en 2 por a, coma, menos b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo esto va a estar dividido en 4 por a. ¿Ya? Esa es la fórmula que tienen que aplicar, ¿ya? Para encontrar el recorrido. Entonces, esta fórmula depende de los valores de los coeficientes A, B y C. Si yo no los puedo encontrar, va a ser muy difícil encontrar las coordenadas del vértice, ¿ya? Muy difícil. Entonces, nuevamente,
el coeficiente a es el número que acompaña al x cuadrado. En este caso no hay nada. Y si no hay nada, se asume que hay un 1. El b es el número que acompaña al x. En este caso no hay nada. También se asume que hay un 1, pero con signo negativo, ¿ya? Porque es menos 1. Y el c es el número que queda libre, que sería el menos 6. ¿Ya? Ya con esos datos, yo puedo aplicar esta fórmula. Me va a quedar menos, este menos es que va en la fórmula, paréntesis, menos 1. ¿Ya? Hay doble signo ahí. Dividido en 2 por a. ¿Y cuál es el valor de a? 1. ¿Ya? 1. Coma. b al cuadrado es menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado. Menos 4 por a. ¿Y cuánto vale a? A vale 1. Por c. C, ¿cuánto vale? Menos 6. Aquí cierro paréntesis. Y todo esto tiene que estar dividido en 4 por a. O sea, en 4 por 1. Entonces, solamente lo que hice fue reemplazar las letras por sus valores, ¿ya? Por sus respectivos valores. Entonces, aquí viene la operatoria. X, y va a ser igual a menos por menos, me va a dar positivo, ¿ya? 2 por 1 me va a dar 2, y si se fijan aquí ya estoy listo. Me queda solamente sacar esa división. Menos 1 al cuadrado es 1, positivo. ¿Ya? Menos 1 por menos 1 es 1 positivo. 4 por 1 es 4, y por 6, 24. Y ahora voy a ver el signo que tiene el 24. Menos por más me va a dar menos, y menos por menos me va a dar más. O sea, el 24 me quedó positivo. Y en el denominador, 4 por 1, 4. ¿Ya? Entonces, voy a sacar al tiro esta división. ¿Ya? La mitad de 1 es 0.5. ¿Ya? Acá, primero tengo que resolver el paréntesis. Tengo que resolver esta suma. 1 más 24 es 25, dividido en 4. ¿Ya? Por espacio voy a seguir acá. Entonces me va a quedar x, y igual a 0.5, 25 dividido en 4 sería 6.25. ¿Ya? Sería 6.25, negativo. 6.25, 6.25. Sí, 6.25. ¿Ya? Esa sería la coordenada. 6,25. Sí. 6,25. Aquí voy a borrar ese 0 además. Ahí sí. 6,25. 6.25. ¿Ya? Y aquí estaría la coordenada del vértice. Recuerden que este valor es del X y este valor es del Y. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con esto. Si en la pregunta esencial le da decimales, no se asusten, ¿ya? Porque sí les puede dar, ¿ya? Con esto, ya yo puedo encontrar el recorrido. El recorrido va a ser menos 6.25 hacia el infinito positivo. ¿Por qué positivo? Porque la, fíjense bien, aquí es 1 y es 1 positivo. Por lo tanto, la parábola va a ser hacia arriba. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer en la pregunta esencial. ¿Ya? Para el punto 1, para el punto 2, para el punto 3, para el punto 4. ¿Ya? Ahora vamos a ver la otra parte que nos falta ver de la pregunta esencial.
¿ya? Que son los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿ya? Entonces, ahí le voy a dejar un ejemplo para que practiquen, ¿ya? Entonces, recuerden que este ejemplo es parecido a ese, ¿ya? Así que si siguen los mismos pasos, van a llegar a su resultado. Entonces, vamos a hablar de los mínimos y máximos, ¿ya? Entonces, dice, si la concavidad es negativa, como en este caso, aquí voy a colocar cuando el A es menor que 0, ¿ya? O sea, el A es un número negativo, ¿ya? Si la concavidad es negativa, la parábola es orientada hacia abajo, como está aquí. Entonces, el vértice es el punto máximo, o sea, el vértice es el punto máximo. ¿Por qué? Porque no hay ningún punto más arriba que él, porque todos están hacia abajo, ¿ya? Entonces, este va a ser el punto máximo, ¿ya? Ahora bien, el otro caso es, si la concavidad es positiva, es decir, si el A es mayor que 0, o sea, el A es un número positivo, la parábola es orientada hacia arriba. El vértice es el punto mínimo, ¿ya? Este sería el punto mínimo, ¿ya? Porque no hay ningún número más abajo que él, ¿ya? Están todos sobre él, ¿ya? Entonces, cuando la parábola esté hacia abajo, el vértice va a ser el punto máximo. Pero si la parábola está orientada hacia arriba, el vértice va a ser el punto mínimo, ¿ya? Es el punto mínimo que toma la parábola. Máximo, mínimo. Máximo, mínimo. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Qué información me entrega o cómo yo puedo encontrar estos famosos intervalos? Dice, se analiza la gráfica desde el infinito negativo al infinito positivo, ¿ya? Y los intervalos dependen de la concavidad de la parábola y del eje de simetría. O sea, el eje de simetría me va a entregar esta información, ¿ya? El eje de simetría, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la función x cuadrado menos 6x más 8. Entonces, primero me preguntan por la concavidad. Y yo, ¿cómo sé eso de la concavidad? Yo tengo que identificar el signo del A. Si el A es positivo o si el A es negativo. Si el A es positivo, la parábola va orientada hacia arriba. Si el A es negativo, parábola hacia abajo. En este caso, o en este ejemplo, el A es 1 positivo. El A es 1 positivo. Por lo tanto, la parábola está orientada hacia arriba. Hacia arriba. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que saber para calcular estos famosos intervalos. Ahora, el eje de simetría, ¿cómo se calcula? Aquí está la fórmula. Ya es bien sencilla. Menos B dividido en 2 por A. Ya, entonces, ahora yo, ¿cómo formo estos famosos intervalos? Bien, primero voy a calcular el eje de simetría. Y para calcular el eje de simetría, yo necesito saber el A y el valor del B. Nada más que eso. El A ya lo sé, lo tengo acá, que es 1. Pero el B es menos 6. Estos dos valores los reemplazo en esta pequeña fórmula y me va a quedar menos, este menos es de la fórmula, y aquí coloco el valor de el B, que sería menos 6. Ya me queda con doble signo. Dividido en 2 por A, o sea, por 1. Entonces, tengo que sacar ese doble signo que hay ahí. Entonces empiezo, menos por menos me da más, o sea, me queda 6 positivo, y 2 por 1 me va a quedar 2.
¿Ya? Ahora, visualmente esto sí se puede dividir de manera exacta. Ya aquí no me da decimales. 6 dividido en 2, eso me da 3. ¿Ya? Recuerden que el eje de simetría es una recta que divide la parábola en dos partes iguales. ¿Ya? Justo ahí, en el punto 3. ¿Ya? Entonces, voy a empezar con el intervalo de decrecimiento. Va a ser desde, se mira de izquierda a derecha. Del menos infinito, hasta el punto 3. Hasta el punto 3. ¿Ya? Porque ahí se mira de izquierda a derecha, o sea, yo voy bajando, voy decreciendo, ¿ya? Voy decreciendo. Y llego hasta el punto 3. Y después, ¿qué pasa del punto 3 hacia arriba? Voy subiendo, o sea, voy creciendo. Entonces, el intervalo de crecimiento va a ser desde el 3 hacia el infinito positivo. ¿Ya? Entonces, recuerden, esto se mira de izquierda a derecha. Si voy bajando, significa que la función va decreciendo. Y si voy subiendo, la función va creciendo. ¿Ya? Ahora, sí o sí tienen que saber el eje de simetría o el valor del eje de simetría. ¿Ya? ¿Dudas con eso? Consulta, si no para hacer otro, cuando ya veamos cuando la parábola va hacia abajo, para que vean la diferencia. Dudas, consultas. Ahí el corchete en el decrecimiento lo puso al principio al revés, ¿cierto? Sí. Así, tiene que ser así. Es que los infinitos siempre van a ser corchete abierto. Ya lo infinito, porque no se sabe el final, no se sabe el tope. ¿Ya? Bien, vamos a hacer otro. Como no hay consultas, ¿ya? Vamos a hacer el otro. ¿Ya? Entonces, nuevamente, hay que ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta función cuadrática. Nuevamente, la concavidad. Si el A es mayor que 0, o sea, si es positivo, y si el A es negativo, ¿ya? O menor que 0. Si el A es positivo, la parábola va hacia arriba. Si el A es negativo, la parábola va hacia abajo. ¿Ya? Tiene una vueltecita ahí. ¿Ya? Entonces, tengo que identificar el A. El A es el número que acompaña al X cuadrado. Y no hay ningún número, ¿ya? Entonces yo asumo que hay un 1 y hay un menos. Entonces aquí le coloco el menos. Por lo tanto, el A es negativo. Eso quiere decir que esta parábola es hacia abajo. Hacia abajo. ¿Ya? Esa es la información que me entrega el coeficiente A. Ahora, hay que calcular el eje de simetría. Entonces, para calcular el eje de simetría, yo necesito el valor del A, que ya lo tengo, y el valor del B. El coeficiente B, lo voy a hacer aquí, coeficiente B tiene el valor de 3 positivo. ¿Ya? Y ya con eso puedo aplicar esta fórmula del eje de simetría. Me va a quedar menos 3, ¿ya? Porque es menos B, dividido en 2 por A, o sea, 2 por menos 1. Aquí tengo que trabajar el denominador, ¿ya? Hacer esta multiplicación primero. 2 por menos 1 es menos 2. Menos por menos me va a dar más. Y 3 dividido en 2 es 1.5. ¿Ya? Ese sería el eje de simetría. O sea, el eje de simetría divide a la parábola en... Está muy chueco. Ya, voy a intentarlo hacerlo derecho, o capaz que lo empeore. Divide la parábola en dos, quedó peor, ¿ya? En dos partes iguales, ¿ya? Este sería el eje de simetría. Esto debería ser derechito. Derechito, justamente, ¿ya? Y lo corta justo en el punto 1.5, ¿ya? Bien.
el intervalo de decrecimiento y intervalo de crecimiento. Entonces, uno tiene que entender que cuando se habla de decrecimiento, significa que va bajando. Decrecimiento. Y crecimiento significa que va subiendo, va aumentando. ¿Ya? Y recuerden que se mira de izquierda a derecha. Entonces, si yo miro de izquierda a derecha, tengo que empezar por acá. Entonces yo voy caminando, o sea, yo me puedo imaginar un niño aquí y lo hago caminar por esta gráfica. Y si el niño camina, va a ir subiendo, ¿cierto? Subiendo, subiendo. Entonces, el intervalo de crecimiento va a ser desde el menos infinito, ¿hacia dónde? Hacia el eje de simetría. ¿Y cuánto vale el eje de simetría? 1.5. Y ahí ya estaría el intervalo listo. Ahora veamos la otra parte. Porque cuando el niño llega a este punto, aquí, al 1.5, empieza a bajar. A bajar, baja y baja y sigue bajando. Entonces ahí empieza a decrecer. ¿Pero desde dónde? Desde el 1.5 hacia el infinito positivo. ¿Ya? Entonces, muy importante que ustedes sepan la concavidad que tiene la parábola, ¿ya? Porque ahí va a determinar. Porque si hacen una comparación entre el ejemplo anterior, que era hacia arriba, y el otro es hacia abajo, esto va cambiando. Estos dos van cambiando, ¿ya? Entonces va a depender mucho de la gráfica, o mejor dicho, de la concavidad, ¿ya? De la concavidad. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? ¿Por el chat tampoco? Bien, vamos a hacer un ejercicio muy parecido a la pregunta esencial, ¿ya? Aquí hay uno, ¿ya? Porque me pide todo lo que me pide el, ¿cómo se llama? La pregunta esencial. Ya, este ejercicio me pide muchas cosas, muchas cosas. Pero si yo calculo el vértice, yo puedo responder todo lo demás. Entonces, lo primero que me están pidiendo es determinar el dominio. Dominio. Y el dominio, yo ya lo sé, que serían los reales. ¿Ya? Eso ya viene establecido. 2. El recorrido de la función. ¿Y cuánto es? No lo sé, no tengo la gráfica, ¿ya? Pero sí ya lo voy a saber. 3. Eje de simetría. Eje de simetría. ¿Ya? El eje de simetría es una fórmula muy pequeña, ¿ya? No sé por qué le puse una coma ahí. Eje de simetría viene dado por la fórmula x igual a menos b dividido en 2 por a. ¿Ya? Entonces lo voy a calcular ahora. Entonces, yo necesito el valor del a, el valor del b y el valor del c. El a es el número que acompaña al x cuadrado, o sea, al 3. El a sería 3. El b es el número que acompaña al x, o sea, sería menos 2. Y el c es el número que queda libre, o sea, el menos 1. ¿Ya? Y con eso ya estoy listo. Empiezo a reemplazar los valores. Como la fórmula tiene un menos, lo coloco ahí. Y después coloco el valor del b, que sería menos 2. Dividido en 2 por a, que sería 3. Resuelvo este producto de signos. Menos por menos me da más. 2 por 3 me da 6. ¿Ya? 2 dividido en 3 creo que me da decimales periódicos. Sí. 0,3. Me da 0,3 periódico. ¿Ya? Se repite el 3, 3, 3, 3 infinitamente. ¿Ya? Entonces, ahí estaría el eje de simetría. Después, ¿qué viene? El vértice. El vértice viene dado por la fórmula x, y, que sería las coordenadas, igual a menos b dividido en 2 por a,
que si se fijan, es la misma fórmula del eje de simetría. Entonces este valor ya lo tengo calculado. Y aquí sería menos b al cuadrado menos 4 por a por c. Y todo esto dividido en 4a. Empiezo a reemplazar. Este resultado lo voy a colocar en rojo. Esto que está aquí es lo mismo del eje de simetría. Entonces este resultado ya lo tengo. 0,3. Está listo. Nada que hacer ahí. Entonces ahora me falta la parte del i. Va a ser menos b al cuadrado, o sea, menos 2 al cuadrado, menos 4 por a, que es 3, y por c, menos 1. ¿Ya? Solamente reemplacé las letras por sus valores. Y 4 por a, que sería 3. Sigo, 0,3, primero la potencia, menos 2 al cuadrado es 4. Aquí multiplico estos tres numeritos, 4 por 3, 12, y 12 por 1, ¿ya? 12 por 1 es 12. Y ahora hay que ver el signo del 12, ¿ya? Entonces aquí multiplico los tres signos. Menos por más me da menos, y menos por menos me va a dar más. Más 12. Todo esto dividido en 4 por 3, 12. Primero tengo que resolver el paréntesis, después divido. Eso me da 16, ¿cierto? 16 dividido en 12. ¿Ya? Aquí me va a dar decimal, ¿les parece? Sí, 1,3. 1,3. Periódico. Periódico. Ah, perfecto, ya. Aquí el profesor ya sacó el cálculo. Me va a quedar menos 1 punto periódico. ¿Así? Sí. Perfecto. Entonces, También falta el periódico. ¿ah? Ahí también. Ahí sí. Bien, gracias. Entonces, con esto, con este valor, ya yo puedo encontrar el recorrido. Entonces va a ser desde el menos 1,3 periódico hacia el infinito. ¿Pero qué infinito? ¿Negativo o positivo? Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta si es positivo o negativo? Por la concavidad. El A es mayor que 0, es positivo, entonces la concavidad es hacia arriba. Y si es hacia arriba, infinito, positivo. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos falta? Por el espacio lo voy a hacer arriba, ¿ya? Los intervalos. Intervalos de crecimiento. Mi letra es un poquito asquerosa, así que perdón por eso. ¿Ya? Y el intervalo de crecimiento. ¿Ya? ¿Y yo cómo tengo eso? ¿Cómo se calculaba eso? Simple, eso me lo daba el eje de simetría. ¿Ya? Entonces, aquí ya tengo dibujada la parábola. Voy a trazar el eje de simetría, que es 0,3, ¿cierto? 0,3 periódico. Bien, entonces, esto se miraba de izquierda a derecha. Entonces, parto del menos infinito y ahí voy bajando. Entonces, el decrecimiento va a ser desde el menos infinito hasta el punto 0,3. Y el crecimiento va a ser desde el 0,3 hacia el infinito positivo. ¿Ya? Entonces, tengan mucho cuidado con la concavidad, porque eso me puede dar la información correcta o errónea, ¿ya? Así que mucho ojo con la concavidad. Ahora, si la parábola va hacia arriba, escuchen bien esta parte, si la parábola va hacia arriba, el decrecimiento va a empezar siempre con un menos, ¿ya? Siempre con un menos. Y si la parábola va hacia abajo, el crecimiento va a empezar con un menos, ¿ya? Así que tienen que hacer esa diferencia, ¿ya? Y eso es todo lo que tienen que hacer en la pregunta esencial, ¿ya?
Solamente eso. Ahora, como dije, el vértice me da casi toda la información. ¿Ya? El vértice me da casi toda la información. Dudas, consultas que tengan. Dudas, consultas. Dudas, consultas. ¿No? Ya, les voy a presentar nuevamente la pregunta esencial. ¿Ya? Mañana. ¿Ya? Que es esa. Ahora, si siguen los mismos pasos, el ejemplo anterior, llegarían al resultado. ¿Por qué? Porque aquí, si se fijan, el A es positivo, o sea, la parábola va a estar orientada hacia arriba. Entonces, lo primero que tienen que hacer es calcular el dominio, que eso ya viene establecido. ¿Ya? Después, el recorrido. Como no tengo la gráfica y no sé exactamente este puntito que está ahí, yo tengo que esperar hasta el resultado del vértice. Entonces, paso al eje de simetría, el eje de simetría que viene dado por la fórmula x igual a menos b partido en 2 por a. O sea, yo tengo que identificar el a, el b y el c de la función. ¿Ya? Después, vértice. El vértice. El vértice viene dado por la fórmula también, menos b partido en 2 por a. Pero este resultado ya lo van a tener, porque va a estar calculado acá. Entonces solamente reemplazan el resultado, ¿ya? Coma, b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo esto dividido en 4 por, ¿ya? Cuando ya encuentre este resultado, el recorrido me lo va a dar ese valor, ¿ya? Y los intervalos de crecimiento y decrecimiento me lo va a dar el eje de simetría, ¿ya? Eje de simetría. Eje de simetría, ¿ya? Recuerden que de aquí, desde el menos infinito, voy a empezar a bajar. ¿Hasta dónde? Hasta el punto del eje de simetría. Entonces, el decrecimiento va a partir del menos infinito hasta el eje de simetría, ¿ya? Y eso lo tienen que calcular ustedes. Bien, recuerden que tienen plazo hasta el día viernes 10 de la noche, ¿ya? La idea es que lo envíen antes para yo poder corregirlo, porque si lo envían el día viernes 8 de la tarde, va a ser muy difícil que yo se lo pueda corregir, ¿ya? Para que lo puedan arreglar. Entonces, envíenlo antes para yo hacer las correcciones, y así lo modifiquen y puedan optar al 7, ¿ya? Recordarle que la prueba es la próxima semana. Las personas que tienen preguntas esenciales sin enviar ya tienen que dar esa prueba, ¿ya? Eso, nos estaríamos viendo ya la próxima semana.